Buenas tardes, mi nombre es Manuela Gaviria y les doy la bienvenida a Pasa la Voz, Defiende tus Derechos. Este es un programa de las organizaciones y redes de derechos humanos con el apoyo de Canal Capital, la televisión más humana. Les recuerdo que estamos en las redes sociales. Síganos en Facebook, en Pasa la Voz, y los invitamos a darle me gusta. Y también estamos en Twitter, en @PasaLaVozDH, hoy con el hashtag numeral Yo Defiendo. Les quiero contar que las y los defensores de derechos humanos en Colombia son víctimas de permanentes persecuciones, hostigamientos, amenazas y asesinatos. A esta grave situación se suma la ineficacia del programa del Gobierno Nacional diseñado para protegerlos, pero que en ocasiones hace que aumente su situación de riesgo. Hoy, en Pasa la Voz, hablaremos de la situación de desprotección de las y los defensores de derechos humanos en Colombia. Para esto, quiero presentarles los invitados en el día de hoy. Hoy nos acompaña Alejandro Matos. Bienvenido, Alejandro. Alejandro es director de Oxfam Intermon en Colombia, organización que apoya y respalda hace ya 25 años la labor de los defensores de derechos humanos. Y también está con nosotros Ingrid Vergara. Bienvenida, Ingrid. Ingrid es defensora de derechos humanos y trabaja también para el movimiento de víctimas de crímenes de Estado, capítulo Sucre. Bueno, ahora, para tener un abrebocas a la conversación que vamos a realizar, pasemos a nuestra sección Voz Populi. Lo que le preguntamos a los ciudadanos y ciudadanas de Bogotá es: ¿conoce usted las funciones de un defensor de derechos humanos? Veamos. Proteger los derechos civiles, individuales, que tienen todas las personas en una ciudad, en un país. Supongo que tienen que ser las personas que están capacitadas para poder intervenir por las personas menos favorecidas. Es la persona que está al tanto de que las leyes que se encuentran en la Constitución política se cumplan. La función de los defensores de derechos humanos pues debe ser velar por el bienestar de los ciudadanos, ¿no? De los hombres, mujeres, niños, ancianos, y hacer que se respeten sus derechos civiles, políticos. Darle la oportunidad a las personas de tener un trabajo digno, un estudio, una vida, la salud, la pensión. Ingrid, como escuchaste, bueno, hay un conocimiento general, pero existe, acerca de lo que hace un defensor o defensora de derechos humanos. Cuéntanos en qué consiste tu labor en estos lugares apartados de Colombia. Bueno, la labor mía como defensora de derechos humanos es que siempre esa pregunta siempre sale a flote, y uno cuando se la pregunta uno no sabe cómo responderla porque es bastante complicada. Pero de igual manera, mira, yo me ubico en el momento en que yo nací, o sea, yo nací en una época bastante políticamente comprometida en los años 70, con el movimiento campesino, con todos los movimientos sociales, con todo y me tocó vivir todos los procesos de organizaciones estudiantiles, la Constitución del 91. Entonces eso marcó mi vida para hoy decir que soy defensora de derechos humanos. Entonces uno, como es una opción, para mí fue una opción, vengo de una familia de diferentes formas en la defensa de los derechos humanos, desde el sindicato, desde la escuela, desde la universidad, y eso me ubicó a ser hoy defensora de derechos humanos. Es un trabajo un poco difícil, pero es muy gratificante. ¿En qué consiste tu día a día? ¿En qué consiste, por ejemplo? Bueno, como le decía, yo soy víctima de crimen de Estado, soy sobreviviente de la Unión Patriótica, y ser víctima de crimen de Estado en un departamento como Sucre es bastante complicado, ¿no? Nosotros hemos denunciado muchísimos hechos que están relacionados a crímenes de Estado, a crímenes de lesa humanidad, y que están relacionados a situaciones bastante complejas en temas de denunciar a agentes del Estado.
Entonces eso nos ubica en estar todo el tiempo en el proceso de investigación, todo el tiempo acompañando las comunidades. Sucre es un departamento agrícola, por lo tanto es una fuerte, allá se vivió mucho el despojo y nuestro trabajo ha sido dirigido al tema de la protección del territorio. Entonces hemos estado siempre moviéndonos en eso, primero el proceso de formación de las víctimas y de nuestros miembros, segundo el proceso de visibilización de las víctimas de crímenes de Estado en Sucre, el proceso de documentación de casos de víctimas de crímenes de Estado y todo el proceso que hemos hecho jurídico, que es todo por los logros que hemos tenido como movimiento y son todas las condenas que se dio con relación al tema de la parapolítica en Sucre. Entonces así es un tema bastante movido. Muy movido. Alejandro, según el programa Somos Defensores, las agresiones contra los defensores en este semestre que acaba de pasar de este año han aumentado impresionantemente en un 105%, se registran aproximadamente 400 casos, de los cuales se dice que Naciones Unidas dice que el 69 de ellos, 69 casos de estos son asesinatos. ¿Cuáles son las causas de este panorama tan desalentador y preocupante? Pues las causas, ojalá que pudiéramos ceñirlas a este semestre, pero es algo permanente, ¿no? Solo en toda la época del gobierno del presidente Santos ha habido 320 asesinatos de defensores y defensoras de derechos humanos y más de 1.400 agresiones. El programa Somos Defensores las viene midiendo desde más o menos como el 2009, es decir, no significa que antes no hubiese, sino que antes no las medíamos. Yo creo que tiene que ver bastante con el tema de la intolerancia, pero sobre todo, más allá de la intolerancia, el no reconocimiento del otro. O sea, la democracia, ir a votar cada 4 años, que es lo que hacemos en Colombia, es una condición necesaria, pero no es condición suficiente. Para que una democracia funcione, el poder tiene que tener control. Por eso en las democracias antiguas la oposición tiene mucha importancia, la sociedad civil tiene mucha importancia. En Colombia la sociedad civil ha jugado un papel fundamental para controlar al gobierno, a los estados, a todos, al gobierno de turno. Durante la época del presidente Uribe quizás fue como más evidente eso. Por ejemplo, el tema de los falsos positivos, quien lo sacó a relucir fue la sociedad civil. Entonces, organizada, las organizaciones defensores de derechos humanos. Yo creo que tiene que ver con un no reconocimiento a la oposición política y a la oposición civil de que el poder necesita control, porque si no el poder se vuelve monstruoso. Bueno, vamos a ir a una pausa y ya regresamos. Continuamos en Pasa la Voz y antes de seguir nuestra conversación en estudio, los invito a que veamos las denuncias que hicieron algunos trabajadores de la Unidad Nacional de Protección, quienes se encargan de proteger la vida de los defensores. Entrevistamos a algunos escoltas de la Unidad Nacional de Protección y nos contaron algunas de las irregularidades que se vienen presentando al interior de esta organización. Hoy, los funcionarios de la Unidad Nacional de Protección que trabajan en temas misionales y en temas de evaluación de riesgo no cuentan con los elementos y las herramientas necesarias para que puedan cumplir a cabalidad su labor. En evaluación de riesgo hoy no contamos con los celulares, con portátiles, tampoco con los mecanismos necesarios de una infraestructura para presentar sus estudios de nivel de riesgo. Los escoltas que elaboramos acá no tenemos ni horas extras, ni compensatorios, ni recargos festivos y dominicales, pero sí nos aplican, de acuerdo a la transición del DAS a la UNP, nos aplican lo malo, pero lo bueno no nos aplican. Me refiero, nos están aplicando el 1932, que consiste en que trabajamos sin horas extras ni recargos nocturnos. Por eso nosotros hoy nos sentimos damnificados, porque en la unidad iniciamos en el año 2012 con 600 trabajadores, actualmente nos encontramos laborando 400 trabajadores y tercerizados hay 3.000 trabajadores que han sido tercerizados y en el cual se están erogando cualquier cantidad de dinero que lógicamente deberían de ser utilizados para el pago y mejoramiento de la situación económica de los trabajadores. Aparte de esto, tenemos problemas de la nueva licitación, ya que la empresa actual, la que ganó la licitación,
ni siquiera, o sea, ya después de un mes que llevan trabajando los nuevos empleados que han pasado a dicha empresa, no les han pagado ni la seguridad social. Toda esta problemática es por la intermediación laboral. Entonces este es un problema que lleva a menoscabar las garantías de los trabajadores escoltas de la Unidad Nacional de Protección. Ingrid, cuéntanos cómo toda esta situación que nos acaban de exponer ha incidido, por ejemplo, en tu caso, la situación grave de la Unidad Nacional de Protección. Bueno, mira, la crisis de la Unidad Nacional de Protección es una crisis que viene, pues ya, inclusive desde el anterior, en el anterior periodo se presentaron graves situaciones difíciles como la reducción de escoltas, la cancelación de esquemas sin tomar las medidas necesarias, no pagar peajes a nosotros, el peaje que dice el decreto debe entregarse al protegido, no dar viáticos a los protegidos. Muchos de nosotros nos toca trasladarnos a otras ciudades sin el esquema, nos toca recurrir, en el caso de nosotros, pues recurrimos siempre a algunas organizaciones internacionales que nos acompañan, pero ha sido una crisis que nosotros hemos mirado y hemos estado viendo y que va muy de la mano con todo el escándalo de corrupción que se vive hoy en la UNP y que nunca nos clarifican a los protegidos, nunca nos responden, no tenemos dónde llamar, nos dan unos teléfonos que no contesta nadie, nos dan unos correos que no nos contestan y que no nos resuelven las situaciones que nosotros tenemos. En el caso de Sucre, somos 17 personas que tenemos medidas cautelares de la Comisión Interamericana y de esas 8 tenemos esquemas y tenemos unos esquemas duros, otros esquemas sencillos, pero eso evidencia de que evidentemente hay un riesgo, pero la situación es que cuando vamos a terreno, nuestra situación de seguridad no se mide con ese riesgo que se dice tenemos. Y, por ejemplo, yo en estos momentos estoy sin esquema aquí en esta ciudad. Entonces, eso evidencia de que hay una situación crítica en la UNP y que nosotros hemos denunciado y que solicitamos se puede investigar y se aclare porque va muy de la mano con el tema grande de corrupción y que ha habido silencio total con relación a eso. Ya, Alejandro, ¿cuáles son esas principales dificultades que se identifican en el programa de protección a los defensores? Yo creo que fundamentalmente tiene una dificultad o un error de concepción. Es una concepción de la protección militarista. Está basada todo en escoltas, pistolas, chalecos antibalas, carros blindados, lo cual está bien porque vivimos en un país como Colombia y donde los defensores y defensoras son amenazadas. Pero lo principal es ir a la raíz del problema. Y la raíz del problema es investigar quién amenaza, quién asesina a los defensores de derechos humanos. Y ahí la impunidad es cero y la impunidad es permanente, a pesar de los reclamos. A nadie, a ningún defensor le gusta ir ni con carros blindados, ni con escoltas que se meten en su vida privada, ni con chalecos antibalas, ni con armas a su lado. Lo hacen por la necesidad. Pero lo que realmente quieren los defensores y defensoras es que se investigue quién amenaza. No se ha investigado siquiera de dónde proviene una dirección IP. Muchas de las amenazas llegan a través de correos electrónicos. Muchas amenazas llegan a través de celulares. No se investigan los números, no se investigan las direcciones IP. Entonces es como una mentalidad que es, vamos a intentar paliar las consecuencias, pero nunca vamos a ir a erradicar las causas. Ahí yo creo que está lo principal. De ahí se desprenden todos los errores y todas las dificultades que ha mencionado Ingrid, entre las cuales también está obviamente la gran corrupción que ha existido. Ahora nos decía uno de los funcionarios de la unidad que son 400, pero hace pocos días salió que habían comprado más de 2.000 pistolas. ¿Para qué compras más de 2.000 pistolas si son solo 400 los escoltas? Lo mismo ha ocurrido con los chalecos antibalas. Entonces, yo creo que eso es... de su contratación, exactamente, además, para una labor tan importante. Entonces, yo creo que en el fondo hay una concepción errada que es, vamos a centrarnos en las consecuencias, pero no vamos a acabar con las causas. Lo ideal sería vivir en un país donde alguien, por defender los derechos humanos, ni te sientas amenazado, ni mucho menos asesinado. Claro, y aquí también es importante ver lo preocupante que es el trabajo que ha realizado la Fiscalía frente a esta situación de los defensores. O sea, las cifras de impunidad son alarmantes, su trabajo parece que los defensores no les importaran, ¿no?
Así es, o sea, porque a la Fiscalía se le ha dicho en numerosas ocasiones, hasta en informes internacionales se le ha dicho que no puede haber esta impunidad porque no es que no tengan resultados de las investigaciones, es que no hacen investigaciones, las arruman. Entonces, eso es lo grave, la falta de voluntad política de la Fiscalía para llevar adelante esas investigaciones, lo cual demuestra la poca consideración que se tiene hacia la labor de defensa de los derechos humanos. Bueno, vamos a ir a un receso y ya regresamos. Seguimos en Pasa la Voz y es hora de que veamos nuestra píldora de derechos humanos. Hoy conoceremos qué es el derecho a defender los derechos humanos con Claudia Arazo de la Corporación Gira Castro y codirectora de este programa. Desde 1945, con la creación de las Naciones Unidas, los estados han venido construyendo una serie de instrumentos donde reconocen los derechos humanos, a su vez una serie de mecanismos para propender por la defensa de esos derechos humanos. Sin embargo, después de 70 años de construcción de instrumentos, esos derechos aún no se hacen realidad. Por lo tanto, las personas, los individuos, los ciudadanos y las ciudadanas están en la facultad de demandar y de exigir esos derechos, para sí mismos o para otros. Es así que en 1999 las Naciones Unidas reconocen que defender los derechos humanos es un derecho y que los estados están en la obligación de proteger a las personas que defienden los derechos humanos. Protegerlas significa no agredirlos, no impedir su labor y brindar plenas garantías para que puedan desarrollarlo. Asimismo, sancionar a aquellos agentes estatales o particulares que intimidan, agreden o afectan la labor de defensores y defensoras de derechos humanos en el mundo. Les recuerdo que estamos en las redes sociales. Hoy en Twitter estamos con el numeral Yo Defiendo. Alejandro, ¿cuál es la importancia de las organizaciones internacionales acá en Colombia respaldando esa labor de los defensores de derechos humanos? Bueno, para nosotros hay que decir en primer lugar que para nosotros la labor de protección fundamental y primera es del Estado. Nosotros lo que hacemos es fundamentalmente apoyar a las organizaciones de derechos humanos, de defensores y defensoras que realizan su trabajo y su labor, y lo que intentamos es visibilizar hacia afuera las agresiones que sufren aquí dentro. O sea, en Colombia yo creo que todavía no hemos captado del todo la gravedad terrible. Ser un país moderno significa que los derechos humanos son sagrados y los que trabajan por los derechos humanos, pues digamos, son sus sacerdotes o sus santas o lo que sea. O sea, son gente respetada en las sociedades. Invaluable. Invaluable. Entonces, el problema que tenemos en Colombia es que pensamos que en elementos financieros o económicos podemos avanzar, mientras que dejamos a un lado la labor de los derechos humanos. Internacionalmente esto preocupa tanto a países como a Naciones Unidas, organismos internacionales, como a las ONGs. Nosotros lo que hacemos es visibilizar esa situación para que la presión recaiga sobre el Estado colombiano, específicamente sobre el gobierno, que es el principal garante de los derechos humanos de los colombianos y colombianas. Ok. Ingrid, ¿por qué pese a que hemos visto que la defensa de los derechos humanos es una labor de mucho riesgo aquí en Colombia, tú sigues siendo defensora de los derechos humanos? ¿Cuál es tu motivación? Otra pregunta bastante complicada. Bueno, eso no, como te había dicho anteriormente, eso es algo que históricamente se ha venido construyendo en mi vida, ¿no? Yo en muchos momentos lo he estado haciendo y lo voy a seguir haciendo. O sea, eso no es algo que se va a cambiar de un día para otro día y mañana voy a decir, voy a dejar de ser defensora de derechos humanos, porque eso es imposible. Eso es una decisión política, es una decisión ética, y pues allí voy a estar siempre en la defensa de los derechos humanos. Creo que vuelvo a ratificar, es una obligación del Estado colombiano proteger a los defensores y defensoras de derechos humanos, además porque las democracias es fundamental el papel de los defensores de derechos humanos, y pues aquí vamos a estar por mucho tiempo pues haciendo la labor que históricamente he venido desarrollando. Justamente con eso que nos dice Ingrid, Alejandro, ¿por qué son importantes los defensores de derechos humanos en una democracia? Porque en una democracia, porque nos hacen recordar, primero, que somos iguales, todos ante la ley, que no hay personas de mayor rango y de menor rango, pero sobre todo que todos tenemos
unos derechos que son los que protegen nuestra dignidad, que no tiene que ver con condiciones económicas, de raza, de religión, de sexo, o sea, lo que nos hace realmente iguales. Así comienza la Declaración de Derechos Humanos. Por eso en una sociedad los defensores de derechos humanos son importantes, pero en una sociedad como la colombiana, en la cual los derechos humanos diariamente son irrespetados y violados, son doblemente importantes los defensores y defensoras, porque parece que nos olvidamos como sociedad de esa importancia o nos acostumbramos a que los derechos se violan. No, en el mundo, en países democráticos, no se violan los derechos humanos. Por eso los defensores de derechos humanos realizan una labor doblemente importante y yo a veces digo que son los que mantienen los mínimos de democracia en Colombia. Ingrid, ¿tú qué le dirías a los televidentes que desconocen de tu labor o que tienen otras ideas diferentes, de pronto no muy positivas, acerca de la labor de los defensores? Yo quería decir también que frente al tema de los defensores de derechos humanos, a nosotros nos marcó también los discursos institucionales, ¿no? Y eso le llegó a mucho a la gente, o sea, los discursos institucionales por presidentes, en donde se nos estigmatizaba, en donde se nos señalaba, en donde se nos condenaba. Eso fue un mensaje directo a la comunidad, directo a la sociedad, en el cual nos decían que éramos los peligrosos y la gente nos ve, inclusive aún nos ve como los radicales y siempre nos relacionan a los de izquierda. Y como la izquierda en este país ha sido estigmatizada, somos un problema. Y no, pues muchos han dicho, lo dice la misma Carta de los Estados, en donde hablan la importancia de la defensa de los defensores de derechos humanos, y yo desde mi labor que he venido haciendo, creo que es fundamental seguir haciéndolo, y creo que es fundamental que la sociedad apoye este trabajo. Bueno, sigamos ese llamado de Ingrid, se nos acaba el tiempo ya, pero es tiempo de que todos nos aliemos, rodeemos a los defensores de derechos humanos. Los dejo con cuál es su rollo. Hoy tenemos el videoclip Declárate, yo me declaro. Los dejo, hasta pronto. Este videoclip es realizado por la Oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos en México, de Naciones Unidas. Hasta pronto. Imagina esto. Si una autoridad, un empresario o cualquier persona comete algún abuso, hay una víctima a la que hay que defender. Y defenderse es un derecho. Hay personas que se indignan y toman acciones positivas para ayudar a otras. Algunas tienen desventaja por pertenecer a grupos discriminados. Defenderles es un deber. Ellos son defensores y defensoras de los derechos humanos. Gente que trabaja porque seamos tratados igual y porque las autoridades no cometan ni permitan algún abuso. Tú seguramente has defendido a alguien ante una injusticia y sin saberlo te convertiste en defensor o defensora. Todas y todos podemos serlo. No es necesario pertenecer a una organización o tener una profesión específica. Aunque parezca absurdo, hay quienes quieren impedir el trabajo de las y los defensores, porque al proteger a las víctimas, exponen al agresor a ser llevado ante la justicia. Y en nuestro país, eso basta para generar represalias como amenazas, agresiones, encarcelamientos, difamaciones e incluso que sean obligados a dejar su hogar o hasta perder la vida. Si las y los defensores se tienen que defender a sí mismos, no podrán defender a nadie más. Declárate defensor o defensora de quienes nos